Doctor Jorge Iapicino, médico cirujano, secretario de Hacienda de EOS Médica, la obra social de los médicos. Buenas tardes y gracias por este contacto con Informando Salud. Gracias por su tiempo. No, por favor, al contrario. Doctor, bueno, a ver, estamos tratando de saber cuál es la realidad, ¿no? de las obras sociales, del sistema de salud, del sector que usted maneja, trabaja y en parte también representa. Con respecto a la pandemia, ¿cómo ha sido manejar estos meses de cuarentena, de atención médica con principios de baja demanda y después mucha demanda del sistema de salud? Bueno, es decir, de entrada lo que hay que pensar es que estamos en un contexto difícil económicamente, Ujú. en un sistema de salud que está desfinanciado crónicamente y que encima de todo eso, es decir, aparece una pandemia a la cual hay que dar respuesta. Por eso fue muy adecuado el tema de la cuarentena al inicio, porque eso dio lugar a que todos se pongan más o menos en una situación de poder responder. Ujú. Sobre todo el sector público de hospitales. El sector privado lo hizo de manera más rápida y el sector público, que venía muy atrás, porque si hay algo que está desfinanciado en la Argentina es el sector público de salud. Ujú. Y eso lleva muchos años, no son los últimos años. Claro. Lleva muchos años de desfinanciamiento. El sistema de la seguridad social viene con el agua a la altura de la nariz, es decir, y cada tanto pasa, sube, baja. Es decir, es un sistema que también tiene un problema de financiamiento porque el salario depende del salario, es decir, de la retribución de la gente, y el nivel de empleo ha bajado, es decir, la retribución es baja, es decir, el sistema no está financiado, no le sobra. Y el sistema de las prepagas de la seguridad, del sistema privado, la gente no puede pagar una cuota más alta, tiene muchas dificultades para sostener lo que tiene. Y durante la pandemia, desde el punto de vista financiero, los financiadores en general pudieron hacer algún pequeño acopio y algún ahorro por la simple razón de que muchas de las prestaciones de alto costo y lo que fuera que daban, quedaron suspendidas, sobre todo las internaciones y las operaciones. Ujú. Las enfermedades que se llaman de alto costo, es decir, esas no se tuvieron que seguir financiando, Claro. y el colchón que se pudo haber hecho durante este tiempo, es decir, en algunos sectores financiadores, no estoy hablando de los prestadores, sino de los financiadores, o sea, las prepagas y las obras sociales, no todas tampoco, porque las más pequeñas también tienen sus problemas de deudas previas, es decir, es muy heterogéneo el diagnóstico, pero en líneas generales el sistema está desfinanciado y el pequeño ahorro que pudieran hacer las grandes de las obras sociales y las grandes de las prepagas, se va a gastar cuando la gente vuelva a las cirugías y a las internaciones que están postergadas por la pandemia. Pero inclusive el tema de postergar ha provocado más enfermedad y más muerte. Y con Es decir, respecto, eso hay que mensurarlo también, es decir, porque eso es muy importante. Hay mucha gente que por no acudir a un centro de salud, el temor a contagiarse, el temor a cualquier cosa de asistir a un centro de salud, ha hecho que mucha gente agrave su enfermedad exacto. y algunos incluso mueran. Pensaba también en los costos a los cuales hacía referencia recién. Estamos hablando de muchos insumos que están a precio dólar. Y el Sí. financiamiento de la obra social tiene que ver con el salario, que es en pesos. Una devaluación Así es. hace que los números en pesos se mantengan con costos en dólares que también se elevan, ¿no? Nosotros en la jerga nuestra siempre hablamos que la inflación, a veces uno el parámetro que toma para ver el aumento de costos es la inflación. Pero en el caso de la medicina, aunque no hubiera inflación, Ujú. aunque el país tuviera una inflación cercana a cero, Claro. la inflación en el sector médico por el avance de la tecnología, es decir, es superior a la inflación normal, a la inflación de la cual todos estamos acostumbrados como ciudadanos. Hay una inflación del sector salud que es mayor que la inflación general que mide el INDEC. ¿Y han logrado compensarlo esto de alguna manera? Porque ha habido reuniones con el gobierno para recibir asistencia en momentos de demanda, ¿o no? El gobierno brindó asistencia sobre todo a los Ujú. prestadores sanatoriales, mediante los ATP, que pagaron parte de los salarios. Es decir, en el caso de los prestadores sanatoriales, el 70% del gasto de un sanatorio es prácticamente el recurso humano. Ujú. Y entonces ahí necesitaron ayuda y hasta diciembre la tuvieron. Lo que está peleando el sector prestador es justamente con el gobierno, pidiéndole de que vuelvan a poner el ATP, porque muchos sanatorios, muchas clínicas chicas no van a poder pagar en el mes de febrero.
y más aún cuando uno ve que la curva de contagio se mantiene muy alta todavía, ¿no? Y uno piensa que puede venir, más allá de la vacunación, que esperemos pueda generar su efecto deseado, puede venir un segundo rebrote importante, y esto va a demandar a un sistema que puede tolerarlo o puede llegar a colapsar. Hasta ahora lo toleró. Nosotros no tuvimos los problemas que se tuvieron en otras partes del mundo. El sistema sanitario argentino, es decir, con todos los defectos que nosotros estamos acostumbrados a hablar, soportó muy bien la pandemia. Es decir, las terapias intensivas, a pesar de que es recurso humano intensivo, se pudo ampliar, se trabajó con unidades coronarias que complementaron, es decir, y no hubo desbordes. Acá no tuvimos esas imágenes que hay en otras partes del mundo donde fue desbordado el sistema sanitario y donde había que elegir a quién se le daba o no atención en una terapia intensiva. Acá, gracias a Dios, y por ahora todavía no sucedió. Y con respecto a la segunda ola, yo creo que sí, que estamos en la segunda ola. Ya estamos, es decir, después del mes de noviembre, que habían bajado los casos, acá volvió a subir. El problema de la Argentina es que se mantuvieron altos durante todo el tiempo. Acá, si usted mira las curvas de los demás países, usted ve que empieza empinado, baja empinado también, baja abruptamente, y entonces está bastante baja la curva. Sí, por La ejemplo, Argentina no tuvo Europa nunca en el ese verano. pico, claro, no tuvo nunca ese pico tan alto, ni la bajada tan brusca. Tuvo una meseta larga, larga, larga. Es decir, y acá está las estadísticas hablan de eso, ¿no? Eso tiene sus contras también, porque pensaba en ustedes, ¿no? El personal médico, el personal de salud, que tiene una demanda constante, deben estar fatigados, cansados, de no tener un Sí, respiro ya en casi, vamos para un año, ¿no? De atención constante. la gente de salud esto lo tiene más por vocación, ¿no? Pero yo le diría que están cansados, fatigados, estresados y enojados. Porque ese reconocimiento que al principio se los tomaba y se los aplaudía, qué sé yo, es decir, no fue reconocido en realidad por los distintos gobiernos de las distintas provincias, ni por el gobierno nacional, ni por nadie. Es decir, usted se imagina, decir, que darle un bono de 5.000 pesos para a gente que está trabajando de esta manera, sin vacaciones, sin licencia. Los únicos que pudimos zafar un poco somos los que tenemos más de 60. Claro. Es decir, pero la gente joven no. Muchos de nosotros fuimos dispensados por el hecho de la edad. Y el riesgo lo tienen en todas las áreas, no solamente en las áreas donde se interna COVID. Porque llega una embarazada y tiene que hacer una cesárea de urgencia y usted no sabe si es COVID, no es COVID, la paciente tampoco. Lo que va a tener es un chico inmediatamente, es decir, hay que atenderla. Entonces, si todos están en una situación de riesgo. Jorge, dos preguntas más que tienen que ver, una con un incremento para la medicina prepaga que se había anunciado y posteriormente se postergó y todavía sin fecha definitiva. ¿Cómo afecta esto? Porque hablamos de costos que siempre están arriba y con necesidad de financiamiento. Esa por un lado. Y por el otro también esto que se ha planteado desde la Vicepresidencia de la Nación, la necesidad de repensar, reformular el sistema de salud argentino, que como sabemos tiene tres partes. En la primera, es decir, ese aumento que se había técnicamente pactado era correcto. O sea, técnicamente correcto. Seguramente, y ahí se me escapa, ahí no puedo opinar, seguramente políticamente no fue aceptado, pero desde el punto de vista técnico es necesario. Las consecuencias de darlo o no darlo se van a ver en el futuro inmediato, porque ese aumento a las prepagas se trasladaba a los prestadores sanatoriales e incluso a los trabajadores. Entonces, es decir, no se pueden sostener aumentos de los trabajadores si no hay un aumento del ingreso. Es decir, estas consecuencias las vamos a ver en el mes de febrero. Claro. Pero técnicamente se había acordado con la Superintendencia del Servicio de Salud ese aumento del 7% que era escaso, pero al menos permitía trasladárselo a los prestadores. Ahora los prestadores no van a recibir ese aumento en febrero y las consecuencias se van a ver en febrero. Con respecto a la reforma del sistema, nosotros venimos hablando de la reforma. El sistema de salud hay que ser reformista permanentemente. O sea, porque el sistema de salud necesita reformas permanentes porque hay que adecuarlo a las nuevas necesidades de la población. La pandemia es un ejemplo. Y a la nueva tecnología. Entonces hay que reformularlo permanentemente y adecuarlo. El sistema de salud argentino es único en el mundo, no hay otro sistema igual que el nuestro, ninguno tiene 3 subsistemas trabajando en conjunto, hay que articularlo,
hay que mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales que no son buenas, no se puede descuidar al recurso humano porque este sistema de salud es un sistema de servicio, es un sistema recurso humano intensivo. Es decir, si usted acá no hay máquinas que reemplacen todavía a los profesionales. Entonces, es decir, si no existe eso, es decir, los profesionales de la salud, los enfermeros, los técnicos, es decir, necesitan mejores condiciones de trabajo. Eso es una reformulación importante del sistema, porque se lo ha descuidado durante muchos años. Y creo yo, y esto lo comparto con muchísimos de mis colegas que están en esto, o con casi todos, desde cualquier mirada política, es decir, acá para reformular el sistema el Estado va a tener que poner plata. Yo suelo hablar claro. Es decir, para reformar el sistema el Estado va a tener que poner dinero. Y ese dinero lo tiene que destinar fundamentalmente a los hospitales públicos. Y lo que tiene que hacer es recuperar la rectoría del Ministerio de Salud, porque si usted tiene el PAMI por un lado, las obras sociales por el otro, es decir, y el Ministerio de Salud, no quiero decir una cosa muy común que dice todo el mundo, pero no tiene que estar, le voy a decir igual, no tiene que estar pintado, ¿sí? Porque después es al que se le reclama. Pero si no se le dan las herramientas como para que pueda actuar, el Ministerio de Salud se le hace bastante difícil. Al de la Nación me refiero. Y no se olvide que la salud en la Argentina es federal, no está delegada por las provincias en el gobierno nacional. Entonces eso hay que reformularlo, porque esta fragmentación que tiene el sistema no es bueno para el sistema de salud de los argentinos. ¿Y se podrá lograr eso? Porque se ha pensado en alguna oportunidad y uno ve que es tarea difícil, ¿no? Porque tenemos sistema prepago, sistema de obras sociales de seguridad social y el sistema público, como decía usted también, está dividido en la administración provincial, municipal y nacional, que en realidad de efectores de salud es poca la que tiene a nivel nacional. En realidad depende más de las provincias y de los municipios, ¿no? Coincido totalmente. Es decir, mire, si fuera por las esperanzas, que uno no las debe perder nunca, yo tengo 68 años y me recibí en el año 76. ¿Sí? Es decir, ha sido bastante. Son unos 44 años. En la década del 70 ya se intentaba reformular el sistema, reformarlo. En la década del 80 se intentó reformarlo. En la década del 90 se intentó reformarlo. Después ya se abandonó prácticamente y no se intentó reformarlo nunca más. Es decir, todas esas reformas fracasaron. Porque en la Argentina nosotros tenemos la peculiaridad de politizar todo. Es decir, acá lo que hace falta, si bien los técnicos de los distintos partidos están de acuerdo, en general, es decir, todos saben lo que hay que hacer, claro, es muy difícil que la clase política se ponga de acuerdo. Los técnicos se ponen de acuerdo rápidamente porque es evidente lo que hay que hacer. Es como si hubiera que arreglar un auto. El problema es político. Cuando se politiza, el auto no funciona. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Tiene que ver con una cuestión de recursos. Tiene que ver con esto equilibraría el sistema en realidad en beneficio del paciente, ¿no? De la persona que sería el beneficiario. Mire, se beneficiaría el paciente, se beneficiaría la ciudadanía en general, la sociedad en general del país. Se beneficiaría el sistema de salud. Se beneficiarían los políticos también, que no tendrían problema. Y se beneficiaría el secretario de Hacienda o el ministro de Hacienda, es decir, porque se gastaría menos. Claro. El problema es que no es imposible sentar a los partidos políticos para empujar una política de Estado en salud, que es lo que necesita la Argentina. Pongámonos de acuerdo en lo que tenemos que hacer en los próximos 15 años, gobierne quien gobierne. Esto que parece una perogrullada, una verdad de perogrullo, es imposible, al menos desde que yo tengo uso de razón en la medicina, desde el año 76 hasta acá. En el final, no sé si quiere decirle algo a los pacientes, a quien pueda estar viendo esta nota, que quizás todavía está pensando por momentos que esto ya pasó. A los pacientes lo único que le puedo decir es simplemente que la pandemia no pasó, que las vacunas tendrán una inmunidad que todavía no se sabe cuánto dura, que la única manera es cuidándose. Es decir, esto lo sabe todo el mundo, lo dicen por todos lados, pero nos cuesta a los argentinos entender de que tenemos que usar el barbijo, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que mantener la distancia y no tenemos que relajarnos, porque en un segundo uno se contagia. Es decir, ojalá las vacunas lleguen pronto, ojalá la inmunidad de las vacunas sea lo más prolongada que se pueda, pero por lo que se está viendo en los estudios, la inmunidad no pasa más de un año.
todavía no pasó el año desde que las vacunas están, es decir, hay algunos que ya le cayó la inmunidad, de algunos que tuvieron la enfermedad, algunos se han reinfectado, y la vacuna funciona como si uno se hubiera enfermado, digamos. Se le inocula el virus, hace anticuerpos, y por lo que parece, por el poco tiempo que llevan, acá en la fase 4 no se llegó a ninguna, están todas en fase 3, es decir, parecería como que la inmunidad no es como la de la polio o como la de la fiebre amarilla, que dura muchos años, y algunas para toda la vida. En este caso parece más parecido a lo que es una gripe, y entonces va a durar poco tiempo. Así que hay que cuidarse permanentemente y creo que entramos en una etapa diferente de la humanidad donde vamos a tener que cuidarnos todos. Nosotros hemos colaborado desde Onmédica, es decir, en todo lo que hemos podido en la seguridad social. Por suerte tenemos una de las obras sociales de mediano tamaño, es decir, que financieramente está bien, es decir, técnicamente está bien, o sea, no tenemos ninguna dificultad de ninguna naturaleza. Y desde el punto de vista de lo que respecta a todos nosotros, hemos puesto a disposición de la Superintendencia y del Ministerio de Salud no solo lo que nosotros conocemos de esto o lo que podemos aportar, sino también otros instrumentos, como por ejemplo la Confederación Médica brindó el hotel para que la gente, tiene un hotel la Confederación Médica para que la gente también se recluyera ahí, los que tienen buen estado general. Es decir, eso nosotros tratamos de colaborar desde donde podemos y a los pacientes decirles que tengan confianza en este sistema de salud que todavía responde, que los profesionales tienen muy buena formación en Argentina, tanto sean los médicos, los kinesiólogos, los farmacéuticos, los enfermeros, etcétera, que se están cansando, es decir, algunos hablan hasta de hartazgo, pero que van a seguir adelante, es decir, porque es la vocación que tienen. Pero que los cuiden un poco más, porque los que tenemos que cuidar a la gente, a veces necesitamos también que nos cuiden un poco a nosotros. Sí. Menos aplauso y más consideración, ¿no? Y más cuidado. Doctor Iapichino, muchísimas gracias por este diálogo. No, al contrario, muchas gracias, Pablo, muy gentil, al contrario.